los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá, acompañándoles a nombre de este gran equipo que encabeza en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción don Kenyer Jaramillo, en los controles don César González y en la conducción don Daniel Lara, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo saludamos a quienes ya nos sintonizan a través de www.rcr.tv y quienes nos ven también a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope @rcr750. En diferido nos escuchan en lacabilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Si usted quiere escucharnos, ya sabe, lacabilla.com o escribe Radio Caracas Radio en el buscador de YouTube y allí consigue y otros programas de la emisora en diferido para que los vea tranquilitos sentado en su computadora. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar, amigos que nos escuchan a través de las ondas hercianas abiertas en amplitud modulada, los que están en Venezuela y los que nos escuchan y nos sintonizan fielmente desde todas las herramientas puestas a su disposición. A los que nos escuchan por TuneIn, a los que nos escuchan en diferido por La Cabilla, a los que nos escuchan en YouTube, a los que nos escuchan en Periscope, en todas esas herramientas. Neomar, ha ocurrido algo interesante en España la semana pasada, el fin de semana pasado para ser más exactos. El Partido Popular, que fue prácticamente expulsado del poder por una moción de censura cuando varios partidos encabezados por el PSOE se unieron en una iniciativa parlamentaria para sacar a Mariano Rajoy del poder. En el Partido Popular, abatido por escándalos de corrupción que no dejan ni bajo el sol ni bajo la sombra a sus máximos dirigentes, pues desde la época de Aznar hasta la época del señor Rajoy, las acusaciones son las acusaciones sobre financiamiento irregular, robo, cobro de comisiones, coimas. Eso parece, una caja de Pandora cuando se destapó esa operación Gürtel, como se le llamó en los tribunales españoles. El proceso en el Partido Popular, se ha marchado Rajoy y se ha abierto por primera vez en la historia del Partido Popular un proceso interno. Y en ese proceso interno, unas primarias, donde fueron llamados a votar la militancia activa de ese partido, resultó en que el nuevo jefe del Partido Popular es el señor Pablo Casado, un hombre de 37 años de edad, que ahora, cuando nos ponemos a ver el panorama completo de la política española, ya no hay bipartidismo. Ya no son dos candidatos que se van a pelear la presidencia del gobierno, sino que serán 4. Y los 4 que se pelearán esa posición son menores de 50 años, inclusive están en sus 40 el que más tiene, que creo que el mayor de todos es en efecto Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno y máxima figura del PSOE. Estamos hablando de que Albert Rivera, Pablo Casado, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
son la nueva cara de la política en España. Ya se acabaron esos políticos, o por lo menos de momento, no están en la primera línea en España, esos políticos acartonados, encanecidos, separados o divorciados del discurso que le llega a las juventudes, a la gente que está más metida en las nuevas tecnologías, en los nuevos discursos, en las nuevas preocupaciones. Eso no necesariamente es bueno, porque no toda escoba nueva barre bien. Y además de eso, el marketing es una cosa y la política es otra. Yo podría decir, Neomar, que esa elección final de Pablo Casado como máximo jefe del Partido Popular es la operación de marketing político y de lavada de cara que he visto yo en la política reciente más importante, más exitosa, por lo menos de momento, ¿no? Porque estamos hablando que cuando se hablaba del Partido Popular, la gente lo que hablaba era de la corrupción. Entonces ahora está este muchacho de 37 años, que es el nuevo jefe de ese partido, y ya no se habla entonces de la corrupción, sino que se habla fundamentalmente de los 37 años que tiene, de su historia, de sus planteamientos, del giro a la derecha que ha hecho, el giro, y más que un giro a la derecha, un giro hacia unos valores un poco extraños, porque el Partido Popular es uno de esos partidos extraños que algunos dirigentes se dicen liberales. El señor Casado dice ser liberal, al menos en lo económico, pero entonces en lo político y en lo social plantea cosas como derogar la ley del aborto, no para prohibir el aborto, sino para quitar algunas cosas demasiado liberales que tiene la actual ley del aborto, que es hechura, parto del señor Zapatero, y si es de Zapatero algo lo debe tener, porque así es Zapatero. Y además de eso, un planteamiento con respecto a la defensa de la familia, por supuesto planteamiento con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay toda una cuestión allí interesante, y parece que la política en España va a regresar a la discusión ideológica que tanta falta le hace. Ojalá esa discusión lleve a buen puerto a eso que llaman España, que a veces uno no sabe si es un país o si es una ficción escrita sobre el mapamundi, Neomar. Mira, es interesante el tema, más allá de España, bueno, y sí, también por ser España y porque nosotros bebemos de esa influencia. Venezuela es parte España. Eso lo decía siempre, por cierto, Briceño León, que decía que nosotros no nos habíamos realmente nunca separado de España, que de hecho América, ni siquiera América Latina, sino América entera, era un apéndice de Europa. El norte de ella por sus consabidos lazos con la Gran Bretaña, y el sur por los que tenía con España y Brasil, por supuesto, con Portugal. España es, en este momento, para efectos de lo que tú estás comentando, un válido referente para ver cómo reacciona una sociedad con sus taras, con sus buenas, con sus pros y con sus contras, frente a una crisis del sistema político. El gobierno en España colapsó hace algunos meses, ustedes lo vieron. Colapsó al punto de que un hombre que en términos hípicos estaba detrás de la ambulancia, de las aspiraciones que podía la gente ver como que iban a fructificar en cuanto a que alguien llegara a la jefatura de gobierno, y estoy hablando de Pedro Sánchez. Bueno, ese hombre terminó investido jefe de gobierno en España. Y termina investido por una maniobra que ustedes ya saben que se da en el Parlamento, el hombre acumula los votos, eso es una democracia parlamentaria. Para aquellos que defienden, por ejemplo, los sistemas parlamentarios, esta es una debilidad de los sistemas parlamentarios, que si alguien logra armar una coalición en el Parlamento, independientemente de la representación real que eso tenga, más allá de ese hemiciclo, bueno, esa persona se logra investir como presidente. Y cuando los gobiernos rompen sus coaliciones gobernantes, bueno, se vienen al pique
Esto también está muy presente, por cierto, en el sistema que es presidencialista, ¿no? Pero es un sistema en el que el Parlamento tiene un peso importantísimo, el sistema federal de los Estados Unidos. Los sistemas que mezclan este tipo de cosas, donde se le da peso al parlamentarismo, tienen este problema, que algunos lo ven como una virtud, porque dicen, bueno, así esos gobernantes, esos jefes de gobierno, esos presidentes, esos primeros ministros, son más controlables, ¿no? Porque están expuestos al escrutinio de un mayor grupo, un mayor número de grupos políticos, es decir, más partidos los pueden controlar y eso es positivo. Pero lo que está sucediendo es que efectivamente, como tú apuntas, ha decantado la sociedad española o su establishment político por, yo no sé si de manera cosmética o de manera real, no estoy en el lugar de los hechos para afirmarlo, llevarse a el liderazgo a hombres muy jóvenes. Y es quizá una buena respuesta, más allá del temetario, frente a lo que puede ser el hartazgo de la sociedad española frente a lo establecido por muchos años. Fíjate que en el proceso interno, Daniel, del PP, quien era contendiente de Pablo Casado era la que era, creo que vicepresidenta de Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría. Y era vista Sáez de Santamaría como una continuadora de las políticas de Rajoy. Para mí Rajoy, ojo, no hizo un mal gobierno. Rajoy terminó pagando los platos de un partido que desde hace mucho tiempo en Madrid y en otras partes de España, pero sobre todo en Madrid, acumulaba, como tú has dicho, muchos casos de corrupción. Pero se vio en Soraya Sáez de Santamaría una continuación de Rajoy. ¿Y qué hizo el partido? ¿Qué hizo esa sociedad? Logró reaccionar y dijo, mira, hay que cambiar, hay que dar un golpe de timón. Yo no sé si a la derecha, al centro, al liberal, al progresismo, al conservadurismo, pero hay que dar un cambio de timón, porque si no, este partido va a dejar de ser potable de aquí a 4 días. Claro, entonces, pero que fíjate pero fíjate, entonces lo que ocurre es que... Pero es que fíjate, sí. mi Omar, y disculpa que te interrumpa, porque es que fíjate que el debate inclusive en términos internos, en el PP, terminó eclipsando incluso a la política nacional, porque durante todo el proceso se vivía con más interés lo que estaba pasando dentro del Partido Popular que lo que estaba pasando en el resto de los partidos o en la política en general. Y el planteamiento era la sucesora o continuadora de Rajoy, que en este caso era Soraya Sáez de Santamaría, dicen, pero también se decía que era la señora Cospedal, versus Casado, que enarbolaba ser el sucesor o el continuador del legado de José María Aznar. Imagínate. Y así se vivió. Bueno, pero ¿a qué vamos con todo esto? ¿Qué ocurre? Número uno, hay una sociedad que reacciona frente a una crisis del sistema político. Es evidente que España no tiene 3 días en una crisis del sistema político. España lo que va a vivir de aquí en lo sucesivo es o una reestructuración con arreglo a un nuevo bipartidismo o una reestructuración con arreglo a un multipartidismo. Moderado quizá porque son 4 nada más los que de momento están en protagonismo. Pero ese escenario que se vivió por muchas décadas y que fue de hecho la vara para medir a la democracia española después de la transición, de la muerte de Franco y la transición, que fue un escenario polarizado entre el PP y el PSOE, llevándose todo, por supuesto, con las excepciones en los distintos territorios de los partidos autonómicos y todo este tema, los partidos de provincia. Eso ya no va a ser así. Ya el PP y el PSOE no van a monopolizar eso así. Y es tanto que el PP y el PSOE, como tú has dicho, han tenido que meterse en este juego donde el tema etario es fundamental. Yo no sé si aquí vaya a imponerse lo que tú mismo has dicho en alguna ocasión, que es que los dinosaurios también nacen chiquitos y que entonces los que ahora son jóvenes quizás no es que tengan puras buenas mañas, porque nadie por su edad es que se le pueda juzgar, ¿no? Que alguien porque sea joven o sea viejo se le juzgue. Pero al menos la reacción yo creo que es lo que vale aquí, Daniel. Aquí hay gente que dijo, mira, aquí hay un problema, aquí hay una reacción, vamos a ver cómo nos va en esta reacción. Yo espero que en ese a ver cómo nos va sigan relegados, por supuesto, estos señores de Podemos, que son una amenaza para España y para los venezolanos, porque los vínculos de Podemos, de su fundación, de la que se me escapa el nombre ahorita, CEPS creo que era, no me acuerdo cómo era la fundación, que se llevó, CEPS, que se llevó una millonada. Esto no es una especulación, aquí hay trabajo, yo recuerdo el trabajo periodístico de Franz von Bergen, que sacó la cuenta y buscó los documentos de cuánto se llevaban el monedero, que las monedas le gustaban bastante, y cuánto se llevaba el Serrano Mansilla y toda esa bandita, con el tema de que venían a hacer cursos y de que venían a dar asesorías acá, y lo siguen haciendo, porque Serrano Mansilla entiendo que todavía siguen eso. Eso es importante, pero también, Daniel, de
unos tipos que en el PSOE lamentablemente no honran el legado de Felipe González ni de los, digamos, de los hombres que construyeron la transición en ese partido, sino que son unos tipos más bien que yo he visto como herederos de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que es fundamental que esto orbite, o me gustaría que orbite a mí, que soy, por supuesto, un aficionado a la política española, no soy experto en la política española, en torno al interesante proyecto que ha armado, con sus bemoles también, Rivera en el Partido Ciudadano, y en esta cosa que me parece interesantísima, en qué va a ser casado con el PP. A mí el PP me parece una cosa interesante ahora en adelante. Y la lección para los venezolanos: hay que reaccionar, y los partidos tienen que reaccionar y hacer mea culpas a veces. En Venezuela estamos escasos de mea culpas desde hace rato, ¿no, Daniel? Claro, y esto normalmente, además, Neomar, llama la atención dos cosas. Para los que creen que hablar del mundo no es hablar de Venezuela, porque debe ser que Venezuela está fuera del mundo. Número uno, en los países serios o que intentan recuperar la seriedad de su política, cuando una persona es vapuleada en las urnas, cuando simple y llanamente su tiempo pasa, se hace a un lado, se retira y se dedica a otras actividades. No se mantiene permanentemente a vivir y a chulear a la política. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es algo también muy importante, que lo que ocurra en España tiene una repercusión tangencial hacia los apoyos internacionales con respecto al tema venezolano, y eso no se puede dejar de lado. Los que creen que revisar la política española es una cosa tonta, porque hay que dedicarse mejor qué sé yo, a las declaraciones que haya dado el fulanito o el menganito, el microscópico político del caso. Bueno, después cuando gane Podemos, llegue al poder, yo los quiero ver entonces hablando. Entonces, evidentemente hay que decir una cosa, Neomar, una precisión, ya cuando nos vamos al corte, es que lo de Podemos es peor, porque Podemos no es que participaron en el chavismo para después fundar Podemos, es que ellos participaron también en los inicios del chavismo como asesores de la agenda política del chavismo. Eso está perfectamente documentado, ellos mismos lo han confesado en la confección de las barbaridades constitucionales que han ido ejecutando y en la confección de las barbaridades económicas con las cuales han llevado a la gente a comer de la basura. Esa también es una realidad. Pero creo que ya tenemos que ir al corte, ¿no, hermano? Vamos al corte y luego del corte volvemos a Venezuela, porque Caracas está de aniversario el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de Caracas a la vuelta de la pausa, Daniel, ¿te parece? Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Il Sapore de la Nona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. 451 años de Caracas. ¿Y qué mejor para hablar de Caracas que ver lo que fue Caracas y luego valorar con el transcurso del tiempo qué es Caracas actualmente? Para este propósito, Daniel, yo conseguí un libro que estaba revisando para otras cosas, pero recordé que hablaba de Caracas y dije, voy a traer algunas citas, algunos extractos de este libro a colación en el programa de hoy. Este es un libro de un británico, de un inglés, que visitó Caracas, así como visitó distintas capitales de América del Sur a finales de los 60, creo que entre el 67 y el 68. El libro se llama Las Sociedades No Revolucionarias, un Revolutionary Societies. Y él habla de, el señor se llama John Mander, es un escritor inglés. Él habla de las distintas capitales de Latinoamérica, como te decía, y cuáles son los rasgos que a primera vista lo impresionaron a él cuando llegó a cada uno de estos países, de estas capitales. Cuando habla de Caracas dice lo siguiente: Caracas tiene una mala reputación. Los venezolanos no son del agrado de sus compañeros latinoamericanos. ¿Y por qué podría ser esto? Debe haber una razón para que un sentimiento sea tan universal, y de hecho la hay, dice él. Caracas es impetuosa, bulliciosa y exitosa. Es una ciudad en auge y te lo deja saber. En su credibilidad y ausencia de piedad es casi yanqui, dice este señor. El petróleo brota y los blancos rascacielos ascienden escarpados contra un verde y andino telón de fondo. Está hablando, por supuesto, del Ávila, haciendo de Caracas la más hermosa ciudad moderna en toda Latinoamérica. Y repito, este libro tiene como 10 capítulos y habla de todas las capitales importantes de Latinoamérica en aquel entonces. Va el hombre a compararla entonces con otras ciudades y dice así: comparadas con la Caracas de hoy, Santiago, Buenos Aires y Montevideo, las ciudades en auge de 50 años atrás, parecen ahora desvencijadas y descuidadas, además de en mal estado. Comparada con Caracas, la Ciudad de México es una incómoda amalgama del barroco español, la Belle Époque parisina y el medio oeste yanqui. La Caracas de los tiempos coloniales, la Caracas donde Bolívar nació, sobrevive solamente en los callejones, relativamente pobre hasta el boom petrolero del siglo XX. Por supuesto, el boom de Caracas es el boom petrolero de Venezuela del siglo XX. Y concluye él, haciendo, por cierto, mandándole lauros y loas a Soto y al arte de todo esto, esta movida cultural que se dio en Venezuela en esa época. Dice: su arquitectura y sus artes plásticas parecen expresar su voluntad de modernizarse. Estamos hablando de un hombre, Daniel, que dice que el resto de las capitales de Latinoamérica eran despreciables al lado de Caracas, que la obra modernizadora que se estaba haciendo en Caracas era una cosa impresionante, que en algunos momentos daba reminiscencias de las sociedades más avanzadas del mundo y la compara inclusive con ciudades como las de los Estados Unidos de América. Está hablando de ciudades yanquis, dice él. ¿Qué es Caracas? Esto es del año 68, se publica este libro. ¿Qué es Caracas en el año 2018, 50 años después? Bueno, Caracas es un pueblo fantasma en el que usted ve a gente literalmente paseando los ojos por los supermercados a ver si consigue algo en barata, en rebaja, a ver qué se echa en la cartera para ver si le gana la carrera a la inflación. Caracas es una ciudad en la que la gente camina de polo a polo porque no hay manera de transportarse. Y entonces usted ve a la gente que parece unos zombies que caminan de un extremo, del extremo este al extremo oeste de la ciudad y viceversa. Caracas es además una ciudad que si usted deja correr la puesta del sol, que ocurre en esta época del año, por ahí por las 7 y 10 de la noche, es una ciudad despoblada, que está o que prescinde absolutamente de la vida nocturna, salvo en contadas excepciones. Usted sale a las 7:30 de la noche a Caracas, a cualquier parte, cualquier esquina, cualquier calle principal de Caracas, y lo que plena esa calle, esa esquina y ese callejón es la soledad. Eso es Caracas 50 años después. Y eso no es producto de un artificio, de la magia, de la brujería. Eso es producto de la obra del hombre y de la obra de los hombres que gobiernan este país en estos momentos. Lamentablemente, ese es el legado que tenemos nosotros de aquella Caracas a esta Caracas. Lamentablemente es lo que estamos viviendo, Daniel.
Es interesante lo que comentas, porque además de eso, yo aterrizaba hoy en el recuerdo de Caracas y en la admiración por Caracas, fundamentalmente desde las dedicatorias musicales que se le hicieran. Uh-huh. Y mira tú que si nos ponemos a revisar, ¿cuándo dejó Caracas de ser musa para los cantautores? Billo Frometa quizá fue el más prolijo, porque no solamente le cantaba a Caracas, a la ciudad, sino a las vivencias particulares, a el cochero Isidoro, a las muchachas de Caracas, al Cerro Ávila le cantó y Lanchete, por ejemplo. La última, quizá, las últimas canciones que se recuerden dedicadas a la ciudad de Caracas fueron precisamente esa de Ilan Cheter, el canto al Ávila, que no es precisamente una canción dedicada a Caracas. Y si no recuerdo mal, una canción que cantó un conjunto, fíjate, colombiano, el Binomio de Oro, donde también le cantaban a la ciudad de Caracas. Pero, ¿qué pasó para que Caracas dejara de ser musa? Para que dejara de ser la razón por la cual alguien se detuviera a escribir una canción. Bueno, que dejó de ser la sucursal del cielo, y que dejó de ser la ciudad de los techos rojos, la ciudad en la que todo el mundo quería vivir. Caracas llegó un momento que se convirtió en una ciudad de la cual todo el mundo quería escapar. Y lamentablemente a esa ciudad no hay ya ni quien le cante, porque si se le cantara a Caracas, no sería ni un pasodoble, ni una zarzuela, ni un himno. Si se le cantara hoy a Caracas, habría que cantar una cosa así, bueno, como una de esas tonadas lastimeras que también escribiera Simón Díaz, o quizá casi que un requiem, si al caso vamos. Porque cuando uno revisa a la Caracas de hoy, no se encuentra ni siquiera aceras por la cual caminar. No se encuentran los referentes normales, más allá del Cerro Ávila, que estará allí siempre, porque afortunadamente no lo pueden expropiar. Porque si estos tipos fuesen, si tuviesen el poder de acabar con el Ávila, acabarían con eso. Y fíjate tú que no estoy bromeando cuando digo lo de acabar con el Ávila, porque de hecho lo intentaron desde el punto de vista legal, cuando ya no lo llaman el Ávila, como lo conocen todos los caraqueños y los varguenses, porque para los que se le olvida, el Ávila tiene un frente sur que está en Caracas y un frente norte que está en el estado Vargas. Ya no, entonces ya el Ávila, como lo conocemos todos los caraqueños y los varguenses, para este régimen es el Guaraíra Repano. Como si están haciendo con eso, bueno, una labor de patria, como si fuese la cuestión onomástica, fuese tan importante como para hacer esa gran ridiculez. Sin explicarle, que es lo peor, Neymar, sin explicarle a la gente el origen de ese término Guaraíra Repano. Yo le leía, mejor dicho, a el profesor Gilberto Brusual, al doctor Gilberto Brusual, quien fuese prefecto del departamento Vargas. Imagínate tú para dónde me estoy yendo yo. Él escribió un relato precisamente sobre el Ávila y sobre el significado de esa expresión Guaraíra Repano, cuando ya tenemos que ir al corte. Y el planteamiento fundamental era, no sé si podemos ir al corte y continuar con este tema al regreso. Claro, mejor para desarrollarlo. Para que no surja, para que no haya, porque siento que va a haber un infarto en el máster, en la cabina. Entonces, vamos a ir al corte y al regreso un poquito más de esto del Ávila y del origen de la denominación Guaraíra Repano. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.
Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Hoy está de aniversario Caracas. Caracas, la capital de Venezuela, Caracas, quien le suma nombre a esta emisora, porque esta emisora no es Radio Venezuela, ni es Radio Valencia, ni es Radio Maracaibo, es Radio Caracas. Así Eso tiene también su importancia. Nos dice a través de nuestra página en Facebook, y así nos va en Facebook, nuestro siempre consecuente René Ríos, nos dice, en el año 60, el alcalde de la ciudad de París fue a visitar Caracas para ver qué hacían los venezolanos, porque todo el mundo hablaba de Caracas como ciudad del futuro. Inclusive Caracas hizo la portada de la revista Times. Bueno, tiempos aquellos, René. Fíjate, Neomar, con respecto a lo del Ávila. El régimen impuso, hay que llamar Guaraira Repano. Eso no es el Ávila, ese es Guaraira Repano. O sea, sin hacer ninguna explicación. Y ojo, yo no me voy a poner a discutir que si se llama Guaraira Repano, se llama Ávila, porque para mí es el Cerro Ávila y los demás verán qué hacen. Pero esa expresión, esa denominación Guaraira Repano, cuenta la leyenda y la recoge, como lo decía el profesor Gilberto Bruzual, el doctor Gilberto Bruzual, en uno de sus libros, que parte de un mito de los indios Caracas. Ese mito planteaba que el Valle de Caracas no tenía una separación con el mar. Es decir, que para los indios Caracas, decía su mitología, ese cerro no existía. Y ellos veneraban, respetaban el mar y le ofrecían ciertos respetos consuetudinarios a el dios o la diosa del mar. En determinado momento olvidaron rendirle ofrendas al mar, dice la leyenda, y la diosa del mar se enfureció con los indios Caracas y levantó una gigantesca ola para desaparecer del mapa a los indios Caracas. Y los indios Caracas, cuando vieron la inmensa ola que se les avecinaba, asustados y aterrados, se arrodillaron a pedirle perdón al mar. Y el mar detuvo la ola. Y esa ola quedó detenida y se convirtió en el Guaraira Repano. Y Guaraira Repano significa la ola que se detuvo. Esa historia, vuelvo y la repito, está en uno de los libros, no recuerdo ahorita cuál es el nombre del libro, prometo buscarlo, del doctor Gilberto Bruzual. Pero ¿a quién? Yo leí eso y yo dije, pero eso a mí jamás me lo habían contado. Entonces, estos balurdos que quieren cambiar la historia como de lugar, cambiarle los nombres a todo, hacen un cambio sin explicar lo que significa la expresión, que a mí me parece interesantísimo, sea o no verdad, sea o no que lo diga, inclusive si es una invención
poética, hasta desde el punto de vista poético, me parece que es una cosa súper interesante. Claro. Ah, no, pero esto agarraron, no, Guaraíra repano, tal, y todo aquello, sin hacer la más mínima reflexión. Y es allí donde pecan de ridículos, porque hacen un cambio simple y llanamente para decir que cambiaron algo, porque como no pueden cambiar la realidad, le cambian los nombres a la cosa. Así es, Daniel. Mira, yo no conocía la historia, qué interesante, ¿no? De el Ávila, más allá que por su majestuosidad y lo imponente que es el Ávila, cuando uno lo mira en la tarde, en la mañana, hasta en la noche, porque el Ávila se impone a toda hora del día. Ver al Ávila como esa posición o como ese instrumento maravilloso de la naturaleza para prevenirnos de catástrofes, ¿no? De, Dios no lo quiera, de un tsunami, de una ola gigantesca, lo que fuere, lo que se haya querido plasmar. Pero es una cosa interesantísima y te confieso que desconocía tal leyenda, tal historia, ¿no? Sí, pero es que fíjate que hay otra cosa, ¿no? Y aquí no voy a ir con un reclamo regionalista. Yo esas cosas las yo en realidad nunca he sido regionalista, aunque sí he tenido voluntad de defensa de mi región, del estado Vargas. Pero a mí siempre me ha causado extrañeza que el caraqueño o que los caraqueños piensen que el Ávila es exclusivamente caraqueño. Uh-huh. Y que además los vargueses no asuman también el Ávila como suyo. Porque los caraqueños dicen, ay, porque no hay ciudad como Caracas, uno se despierta y se asoma a la ventana y ve el Ávila. Bueno, perdón, pero donde yo vivía, yo me levantaba en la mañana, me asomaba por la ventana y veía el Ávila. Y veía el Hotel Humboldt. Claro. Y el asentamiento, el antiguo asentamiento de Galipán, que es uno de los más antiguos que tiene el Ávila, por la fachada norte, obviamente. Bueno, está en el estado Vargas. Sí. Por cierto, un saludo a la comunidad de Galipán, que como escuchan este programa, ¿vale? Y en San Isidro, mira, qué gentarazo. Sí, en Galipán. Yo estuve en Galipán el viernes, Daniel, y te digo, así me dijeron, qué belleza Galipán, ¿no? Qué belleza. Ay, ¿cómo lo trataron? Mira, Galipán es una cosa maravillosa. Yo he estado en 2 oportunidades recientemente y una ha sido mejor que la otra. La última, mejor que la primera y seguramente que la próxima será mejor que que la que tuve este viernes, ¿no? Es una cosa espectacular. Aquí, ya entiendo que tenemos llamada, pero hay un oyente que se aventura y nos dice que él cree que la última canción que se le dedicó a Caracas se la dedicó el conjunto Desorden Público, y es la canción Valle de Balas. Eso es una buena investigación, habrá que investigar cuál fue la última canción que se le escribió a Caracas, a ver si conseguimos alguna... Aquí nos enviaron... alguna cosa por allí. Aquí nos enviaron la de Giordano, Vivir en Caracas también. Pero mira, hay gente que está preguntando, ya tenemos llamadas por el nombre del libro. Este es un libro que yo no sé si se consigue en español, y es un libro muy viejo, yo no sé si tiene reediciones. Este es un libro que yo lo conseguí en la biblioteca de la Simón Bolívar. Lo estaba revisando por otras cosas, pero como les digo, topé con el pasaje que hablaba de Caracas. Se llama The Unrevolutionary Society, The Power of Latin America Conservative in a Changing World, de John Mander. Es un libro que quiere decir, en el fondo, aunque yo no veo el argumento muy claramente todavía, que Latinoamérica es falso, que sea una región presta a las revoluciones, de que hay un poder del conservadurismo en estos lados del mundo. Claro, esto es un libro del año 68. Después de lo que ocurrió del 68 para acá, habría muchas cosas que decir, ¿no? Y quizá este autor, que ya murió hace muchos años, murió en el 78, creo, tendría muchas cosas que reformular. Pero es un libro que es interesante para revisar la visión de un europeo de, sobre todo el aspecto estético, porque él se queda mucho en el tema de la cultura, más que en el de las relaciones políticas, de las relaciones de poder, se queda en el tema estético de las ciudades, de su arquitectura, de las movidas culturales de cada una de las ciudades. Y como ustedes han podido apreciar, cuando leí este pasaje o estos pasajes de Caracas y de Venezuela, dice maravillas en el año 68. Vamos a escuchar a los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Eduardo Santos. Señor Santos, adelante, bienvenido. Felicitaciones por su programa. Gracias. De verdad merecen todos los días felicitarlos por su programa, que lo merecen. Gracias. Me ocurrió una anécdota en el centro de Caracas. Sí. Ahora que Caracas es gloria. Había un señor que estaba pidiéndome limosna. Y entonces me dice, señor, denme una limonita, por favor. Y le digo, amigo, pero si yo no tengo efectivo, ¿cómo le voy a dar limosna? Y como yo soy caricaturista y trabajo para eso, le digo, oye, amigo, ¿por qué usted no se ingenia algo? Pone un letrero que diga que aceptan transferencias, y por el otro lado pone otro letrerito que diga, tengo puntos.
el hombre se ha echado a reír a carcajadas que también me involucró en la carcajada de él. Claro. Bueno, en medio de la desgracia, amigo Santos, fíjese usted que esto es una cosa insólita, ¿no, Daniel? ¿Cómo? Porque en cualquier país del mundo, hasta en el más pobre, en el más pobre, hasta en la sociedad más depauperada, o sea, hay caridad y hay gente que pide limosna. ¿Cómo usted va a dar limosna en Venezuela si no hay ni papel moneda? Esto es una cosa, pero este es el efecto del comunismo, ¿no? El comunismo hace que cosas que uno piensa, bueno, eso está en el dicho, ¿no? Uno de los famosos dichos de aquellos pensadores socialistas. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano. Aquí tenemos algo extraordinario hecho cotidiano, la escasez de papel moneda, de billetes. Bueno, esa era una frase de Che Guevara, que la revolución ocurría, que usted determinaría cuándo estaba ocurriendo una revolución, porque lo extraordinario se convertiría en cotidiano. Por supuesto, el Che Guevara era un alador de tonterías, un gran bolsa, que le encantaba, estos tipos les encanta crear esas frases crípticas, como aquella cosa de la inteligencia al poder, ay, esas cosas, ¿verdad? Entonces, para echársela. Y bueno, y mira la desgracia que es la revolución. Tenemos otra llamada, Daniel, dale paso por favor a la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Alonso Becerra. Hola Alonso, bienvenido, adelante. Qué bueno que le dediquen estos minutos, este programa, a Caracas. Es importante recordar que Caracas, además de Villos Frometa, también le cantó a los claveles de Galipán Raquelita Castaño, ¿se acuerdan? Así es. Daniel, recordemos también no solo el coche Isidoro, el tranvía de Caracas, el nuevo circo, la pista de patinaje en hielo Mucubají, que quedaba allí al lado, frente al antiguo terminal de pasajeros del nuevo circo. Recordemos también a Carlos Eduardo Misle, un gran cronista de la ciudad, los autocines, el Parque El Conde. ¿Quién no fue de nuestra generación al Parque El Conde? Y la leyenda de Pacheco, cuando bajaba Pacheco en diciembre. Buenas tardes, un abrazo. Gracias, Alonso. Cada quien seguramente tiene, de acuerdo a la generación a la que pertenezca, muchas cosas que decir de Caracas. La mía, Daniel, yo no sé cuál será la tuya. La tuya yo creo que es el metro. Tu época clave fue el metro en Caracas. La mía era Sabana Grande, el Boulevard, que era una maravilla. Todavía, ya Venezuela estaba pasando duros momentos, pero el Boulevard era mi paseo en Sabana Grande. De noche, me llevaba mi mamá, me acuerdo, yo estaba pequeño. Y... bueno, Bimbolandia, existía Bimbolandia por ahí por donde están los símbolos. Yo creo que todavía existe un parque allí, pero bueno, nada que ver con aquello. Ese tipo de cosas que ya uno no creo que pueda haber en la Caracas de hoy, Daniel. Sí, fíjate algo. Oye, qué alegría que conseguí el libro, ¿vale? Ajá. Porque lo tengo en digital. Ah, lo vas a compartir. El libro se llama Crónicas de la Guaira. Y sus autores son el ya mencionado, el doctor Gilberto Brusual y el señor Amado Clark. Y en este libro por supuesto hablan de La Guaira y por supuesto hablan de la montaña del Ávila. Y en efecto, la leyenda sobre el Ávila que está aquí mencionada, dice, no es de los autores, sino es una cita que hacen de libro Mitología, Historias y Leyendas de Venezuela, del autor Francesc Lluís Cardona, quien habla de la ola que vino de lejos, o la mar hecha tierra, como expresión para referirse a ese Guaraíra Repano. Fíjate, Neomar, que con respecto a las vivencias de Caracas, yo lo que recuerdo de Caracas, el primer recuerdo que yo tengo de Caracas, o lo que yo más recuerdo de Caracas, era lo que significaba para el que era de Vargas subir a Caracas. O sea, hacer una aventura. O sea, vamos a Caracas. Entonces tú sentías que ibas al progreso. Sí. Tú sentías que ibas a una cosa gigante. Tú sentías que si bien tú te sentías bien, yo me sentía bien en Vargas, que era otra también, muy distinta a la de hoy. Pero tú decías, caramba, ir a Caracas era ir a una cosa donde había un metro, donde había un estadio donde jugaban los equipos de béisbol, donde había esas avenidas gigantescas y donde además había un clima muy sabroso. Y yo, fíjate, rapidito, hay una cosa que yo jamás olvidaré de Caracas, que era además la ciudadanía. Porque mi primer recuerdo de Caracas, el recuerdo más lejano que tengo de Caracas, es también mi primer recuerdo en el metro. Porque la primera vez, que es también, por cierto, la primera vez que fui al estadio universitario. Yo iba con mi papá al estadio universitario aquel día que me iba a llevar un juego Caracas-La Guaira, que ganó el Caracas, faltaba más. Faltaba más decirlo. Y íbamos en el metro por primera vez, y el metro llegaba hasta Plaza Venezuela en aquel entonces, ¿no? No había línea 3.
Y cuando vamos en el metro, de repente suena la alarma de emergencia y se para el tren. Y no hay ninguna emergencia. Y llega la policía metropolitana, que tiene una brigada exclusiva para el metro, y el operador al vagón donde estábamos nosotros. Y el policía pregunta, ¿quién tocó la alarma? Y todo el mundo señaló a dos muchachos zagaletones que habían tocado la alarma. Y el policía le dijo, ¿usted por qué tocaron la alarma? ¿Cuál es la emergencia? Se quedaron callados. El policía metropolitano sacó las esposas y los sacó esposados a los dos. Más nada. Eso era Caracas, eso era el metro. ¿Tú crees que a mí, con 5 o 6 años que tenía, se me olvidó eso alguna vez en mi vida? Por eso es que cada vez que yo me montaba al metro veía que la gente, cuando tenía calor, tocaba la alarma, cuando se tardaba mucho el tren, tocaba la alarma, cuando lo miraban feo, tocaba la alarma. Yo decía, pero Dios mío, esta gente no les enseñaron que esa alarma es para emergencia nada más. Ese es el recuerdo que tengo yo de Caracas. Bueno, el metro de hoy es ese que nos muestra unos pisos donde parece que la gente permanentemente ha bailado joropo, no sé por qué, porque aquellos pegostones negros son los que cunden de cabo a rabo los vagones del metro, y donde la gente habitualmente al día de hoy se puede montar con su garrafa de cocuy bajo el brazo y se va echando un traguito entre estación y estación. Tenemos una llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ramón Guerra, de San Diego. Hola Ramón, bienvenido, adelante. Mira, yo me voy a salir un poco por el tema de Caracas, pero Ajá. claro, por supuesto, felicitando a Daniel por la explicación que nos dio sobre Guaraíra Repano, bellísima, muy bien. Gracias. Pero como Freddy Bernal en estos días declaró que ellos reconocían que el fracaso de la revolución, esto no era culpa de Donald Trump ni de la pasada Cuarta República, sencillamente que era culpa del gobierno. Descubrió el agua tibia y ahora después de 20 años se dan cuenta que ellos son los padres de todo este fracaso. Sí. ¿Qué les parece a ustedes esto? Ya venimos con ese tema luego de esta pausa, Ramón. Ya vamos al corte comercial. No se despeguen de allí, que ya estamos de vuelta en apenas segundos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bernal, Daniel, ha tenido un extraño mea culpa, extraña cosa dentro de los dirigentes de la revolución, porque es verdad lo que decía el amigo Ramón, en 20 años son poquitos, quizás se cuenten con los dedos de la mano, los que se han atrevido a decir, esta boca es mía y yo tengo culpa de algo en lo que está ocurriendo. ¿Qué opinas tú de Bernal y su mea culpa? Yo lo que opino de Bernal es que si la destrucción de una ciudad fuese delito, Bernal merecería cadena perpetua.
Fue alcalde de Caracas 2 periodos. Fue alcalde de Caracas durante 8 años. Y lo que hizo fue malandrear a la ciudad. En todo el sentido de la palabra malandrear. Fue responsable del estado en el que se encuentra Caracas, la Caracas vieja, lo que nosotros conocemos como el municipio Libertador, aunque ahorita la gran Caracas es quizás lo más lógico de decir, pero cuando se habla del municipio Libertador, la destrucción de Bernal, la destrucción de Juan Barreto, la destrucción de Alfredo Peña, la destrucción de este señor Rodríguez, Jorge Rodríguez, y la que ahorita ejecuta, y la que ejecutaron estos que llamaban, ¿cómo se llama? Protectores de Caracas, jefe del distrito metropolitano. Jacqueline Faría. Jacqueline Faría, la Cestari. Que nunca limpió el Guaire, ¿vale? Nosotros siempre, ¿te acuerdas que cuando ella era protectora de Caracas, jefa de distrito capital, nosotros bromeábamos con aquello de sanear el Guaire y la promesa que había hecho en su momento Barreto, con los globos inclusive de vigilancia? Nada de eso se cumplió, chicos, nada. Bueno, y aparte de eso que ha sido sin duda alguna una gran estafa lo que le han hecho a Caracas todos estos años, porque ni siquiera, fíjate, el propio Aristóbulo, pues. O sea, Aristóbulo también es corresponsable. Fíjate tú que Caracas era tal cosa, que inclusive los perrocalenteros de Caracas eran una referencia. Sí, vale. Cosa importantísima. Hubo una vez, y el doctor Asdrúbal Aguiar, yo creo que un día podríamos conversar con él sobre esto, Asdrúbal Aguiar, que era gobernador del Distrito Federal, y Aristóbulo Ituri, que era el alcalde de Libertador, le dictaron un auto de detención a solicitud de los perrocalenteros de Caracas. Porque los habían mandado a sacar de las aceras. Y ellos metieron un recurso de amparo que no fue acatado ni por la gobernación ni por el alcalde. Y el juez ordenó su prisión de una forma simbólica, porque no lo podían meter preso, pero se ordenó. Entonces, esa parecen cuentos de la prehistoria, chico. Sí, vale. Parecen cuentos de una cosa como que se escapó, que se fue. Que ya no existe. No más. Que ya no existe. Tenemos... Pero ¿sabes qué? Existirá. Debe existir y nosotros apostamos. Caracas no la han destruido todos los terremotos que han pasado. Caracas no desapareció del mapa por la tragedia. Chicos, Caracas vivió a Gómez, vivió a Guzmán Blanco, que supuestamente era un autócrata civilizador, vivió toda la larga guerra que significó la montonera eterna del siglo XIX y ha resistido. Yo creo que va a seguir resistiendo, ¿no? Mira, Daniel, tenemos servicios públicos y, por cierto, este no es un servicio público, este es un saludo. Está cumpliendo años mi comadre Carmen Jiménez hoy. Trentidel, no voy a especificar, está cumpliendo años. ¿Cuánto? Un gran abrazo. No, además, de una dama no se dice la edad. Mira, ¿Y por qué no? No, vale. Mira, no me metas en problemas. Tenemos servicios públicos. Otra cosa. Está en sintonía allí, está toda la gente allí en sintonía. Mira, vamos Claro, tú no quieres que te regañen, Neomar Hernández. ¿Qué es eso? Mira, tenemos servicios públicos. Servicio público para la señora Carmen González. Solicita gotas oftálmicas Alfadín de 5 miligramos, GAP en gotas y lágrimas artificiales de 0.9%. Si usted puede ayudar, se le agradece comunicarse al 412-709-8094, 412-709-8094. De igual manera, se requiere Fulgran pediátrico de manera urgente para el señor Enrique Ruiz, que me imagino esto es para un niño, pero él es el representante. Su número es el 0414-240-7443, 0414-240-7443. Y finalmente, Aura Ruiz solicita insulina Humolin o similar. Si usted puede ayudar a Aura, comuníquese al número local en Caracas, 542-0026, 542-0026. Y se acabó el programa, Daniel. Se acabó este programa. Feliz cumpleaños a Caracas, feliz cumpleaños a los caraqueños. Sí. Y ojalá que el mejor regalo, yo creo que el mejor regalo que se le puede dar a Caracas es uno solo: ciudadanos que la quieran. Se acabó este programa. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCF 750 AM.